De todas las conversiones a la Iglesia Católica desde otras denominaciones, la conversión de un judío es la más complicada. Para un ortodoxo, un anglicano o un protestante, el hecho de creer en Jesucristo es un punto de unión. Hoy les traigo la conversión de Martin Barrack, que apareció en la revista Envoy Magazine. Él, nacido judío ortodoxo, experimenta un proceso de conversión impresionante, para muchos increíble, pero real. El Señor le concedió la gracia especial de mostrarle a Jesucristo vivo y resucitado, de una manera tan directa que no tuvo excusas para no dar el paso a la Iglesia Católica. Un personaje muy interesante en su vida es su esposa, que es católica, que en ningún momento trata de evangelizar a su marido. Él llega por pura gracia al conocimiento de Cristo y ella se mantiene al margen por miedo a hacer una política contraria a la voluntad de Dios. Es el ejemplo lo que mueve los corazones. Nos cuenta Martin: creciendo judío, mi fe en Dios era importante, como era mi identidad judía. Jesucristo y los católicos eran algo muy alejado de mi mente. Deseaba vivir y morir judío, o eso creía yo. Entonces no podía ver, pero ahora veo que incluso en mi juventud, Cristo fue guiando mis pasos constantemente hacia la unión con Él y su iglesia. Un amigo, Bobby, a él le gustaba conducir rápido. Un día en particular nos lanzamos a lo largo de una carretera recta a más de 100 millas por hora, cuando de pronto el camino se convirtió en una pronunciada pendiente. Al llegar a la cima de la colina, el vehículo se disparó hacia abajo. Vimos que el camino hacía un repentino giro a la derecha al fondo. De frente había un grupo de árboles enormes. Al instante, los 9 que íbamos en el auto nos dimos cuenta de que no teníamos posibilidad de girar. «Adiós, muchachos», dijo Bobby, y su rostro era una máscara de terror. Mi pensamiento fue: así es como termina todo para mí con tan solo 16 años. Instintivamente, Bobby pisó el freno y trató de girar de todos modos. De cualquier manera, era imposible que la enorme camioneta girara. Se arrastró sobre el extremo exterior del pavimento, con sus 2 neumáticos chillando y arrojando tierra. Los troncos de los árboles brillaban a nuestra izquierda, mientras que el coche daba media vuelta como en una montaña rusa. En un momento todo se había terminado. Pero de alguna manera habíamos conseguido girar. No estábamos muertos. Y otro extenso tramo de carretera se extendía ante nosotros. Bobby aminoró la marcha del vehículo, dando tumbos hasta detenerse a un lado de la carretera. Permanecimos en silencio varios minutos, temblando. El único sonido era el de nuestra respiración. Bobby rompió el silencio mirando al frente. ¿Esto ha ocurrido realmente? Por un momento nadie respondió. Entonces, detrás alguien susurró: «Dios tiene planes para alguien en este auto, y por el bien de uno ha salvado a 9». Todos estuvimos de acuerdo en eso. Bobby volvió a poner el camión en marcha, salió a la carretera y nos dirigimos lentamente hacia el campo. No hablamos nunca más entre nosotros de ese episodio, pero me he acordado. A mis 19 años vivía de nuevo en la ciudad. Terminada ya la escuela secundaria y rebosante de entusiasmo juvenil y curiosidad, me convertí en un radioaficionado por hobby. Un sábado de la mañana estaba llamando en busca de conversación. «Hola, Marty, desde Pelham Parkway, Bronx, New York», decía. Segundos después, una voz amiga disparó hacia mí. «Hola, hermano George, Graymoor, Harrison, New York». «George, aquí en las bandas de radioaficionados somos todos amigos, pero hermano, ¿no implica un nivel de familiaridad que todavía no hemos alcanzado?» El hermano George, entre divertido y asombrado, dijo: «Soy un fraile católico. Hermano es parte de mi nombre». Pude ver que muchos católicos, especialmente estos hombres notables, estaban inmersos en el único Dios verdadero. Estaban deseosos de servirlo, incluso como mártires de ser necesario. Irene, su esposa, era definitivamente igual. Su casa estaba llena de crucifijos e imágenes sagradas. Su fe tenía una fuerte y tranquila intensidad que me resultó impresionante y atractiva. Irene y yo nos enamoramos y nos casamos. Durante los siguientes 20 años, ella vivió como católica y yo como judío. A un cuarto de milla de nuestra casa de Burke, Virginia, hay una iglesia católica, y un cuarto de milla más allá hay un centro comercial. No tenía ningún interés en la iglesia en absoluto, pero cuando el tiempo era bueno solía dirigirme al centro comercial. Un día, a mis 43 años, me dirigí paseando hacia el centro comercial. Conforme me acercaba a la iglesia, una maravillosa sensación de paz comenzó a anular mis pensamientos. Una voz interior me dijo: «Te amo, yo siempre te he amado, ven a casa».
A medida que me acercaba a la iglesia, la sensación de paz crecía. Entendí que procedía de la iglesia. Pensé que no era mi iglesia y me dije a mí mismo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Después de pasar la iglesia, disminuyó la sensación de paz y en el momento que llegué al centro comercial había desaparecido. Me preguntaba si era una reacción a algo que había comido, pero había comido lo de siempre. Pensé que podría haber sido el recuerdo de una conversación de hace mucho tiempo, pero no podía recordar nada. Tal vez algo que había leído años atrás. No. Por último, atribuí esa sensación maravillosa y extraña a una imaginación hiperactiva y lo olvidé. Pero sucedió lo mismo en el camino de regreso. Unas semanas más tarde, caminé por la misma ruta de nuevo. Había olvidado por completo el episodio anterior, pero de nuevo, conforme me acercaba a la iglesia, la sensación de paz interior y la voz volvieron. La tercera vez que esto sucedió, comencé a pensar que quizá Dios me llamaba. Luego Irene y yo vimos un video muy completo sobre la Santa Sábana de Turín. Si la resurrección ocurrió realmente, entonces Jesús es Dios, pensé. Si Jesús es Dios, tenía que repensar completamente quién era yo y lo que debía hacer. También tenía que discernir si este deseo cada vez mayor de creer en Jesucristo era un verdadero llamamiento de Dios o si se trataba simplemente de una idea humana. Desafié la afirmación del diácono que me enseñaba de que la fe católica era la única verdadera. Los judíos hacen la misma demanda, tal y como sucede en algunas denominaciones protestantes. Entonces, ¿por qué los católicos tienen razón y todos los demás se equivocan? El diácono Nick respondió que miles de años de profecía judía se habían detenido poco antes de que Jesús de Nazaret llegara y que los sacrificios de sangre de los judíos terminaron después del sacrificio de Jesús en la cruz. Señaló que los evangelios cuentan lo que vieron los testigos oculares de la vida de Cristo encarnado y describen los acontecimientos que solo el verdadero Mesías de Dios puede cumplir. Señaló que Jesús solo instituyó una iglesia que, mientras algunos de los apóstoles estaban todavía vivos, ya había comenzado a llamarse Iglesia Católica. Explicó que todos los obispos católicos, los sacerdotes y los diáconos habían sido ordenados por alguien que había sido ordenado, y así sucesivamente en línea recta de sucesión apostólica hasta llegar a la persona de Jesucristo. El diácono Nick también hizo hincapié en que los católicos deben estar preparados para ser mártires. Mártir significa testigo. Los católicos deben estar dispuestos a dar su vida por Cristo, como Cristo dio su vida por la Iglesia. El diácono Nick leyó la escritura de las palabras de Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero Jesús también prometió el pago al añadir que el que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Nuestras clases continuaron en primavera y el diácono Nick preguntó a cuál de nosotros nos gustaría ser bautizados en la fe católica. Todo el mundo esperaba que yo diera el paso, pero no pude. El diácono Nick había presentado la fe de manera tan convincente que me preguntaba si mis destellos de discernimiento espiritual y mi sentido de la transición gradual del judaísmo al catolicismo fueron la inspiración del Espíritu Santo o simplemente el trabajo de un diácono persuasivo. Es la vieja pregunta, ¿es de Dios o es del hombre? No podía decirlo, por lo que elegí la solución del rabino Gamaliel. Poco después de la llegada del Espíritu Santo, los saduceos capturaron a los apóstoles y los llevaron ante el Sanedrín. La mayor parte del Sanedrín quería ejecutar a los apóstoles y detener el avance del cristianismo, pero la gran influencia del rabino Gamaliel instó al Sanedrín a ponerlos en libertad diciendo: si este plan o esta empresa es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, ustedes no serán capaces de acabar con ellos. Decidí darme un año de tiempo para el estudio y la reflexión para ver si esta inspiración se mantenía en mí. Durante el año continuó la transición. Me sentía más y más católico en el corazón. Cuando terminó el año, a principios de marzo, me di cuenta de que estaba atascado. Yo siempre había amado y adorado a Dios, pero sabía que los católicos adoran a Jesús como Dios. Sentí que no podía volver al judaísmo porque me había hecho católico de corazón, pero no podía seguir formalmente adelante hacia el catolicismo porque nunca podría abandonar mi monoteísmo judío. Luché con esto durante algún tiempo. Entonces me di cuenta de que simplemente tenía que preguntar a Dios lo que debía hacer. Un día en Washington, un gran campo de hierba abierta se abría frente a mí. Caminé y oré. Padre Dios, necesito saber tus deseos para mí. Me creaste judío,
y durante 46 años he sido judío. Siento que ahora me está llamando a la Iglesia Católica. Sabes que siempre seré tuyo, pero los católicos adoran a Jesús. Si me das a Jesús, le adoraré. Si no, retornaré al judaísmo. Muéstrame tu voluntad, Padre, y por favor, que sea tan claro que no sea consumido por la duda. Cuando bajé los ojos pude sentir a Jesús caminando a mi lado. Oí la voz interior que había escuchado 3 años antes, esta vez diciendo: te amo, yo siempre te he amado, bienvenido a casa. Traté de darle la bienvenida, pero todo lo que empecé a decir me parecía inadecuado. Gracias era tan inadecuado para describir el profundo sentimiento de gratitud y alegría que inundó mi corazón. Como tenía problemas, pude sentir el consuelo del Señor. Lo entiendo, yo sé lo que está en tu corazón, no tienes que decir nada. Después de un tiempo, esta toma de conciencia de la intensa presencia radiante de Cristo se detuvo. Me quedé como una piedra. ¿Ocurrió realmente? Sí, lo hizo. Fui corriendo a casa a contárselo a mi esposa. Irene, llama a tu sacerdote, quiero ser bautizado ahora. El Padre Salvador estaba dispuesto a verme esa misma noche. Después de una reunión larga y muy útil, me miró a los ojos y dijo: como Cristo resucitó de la tumba, usted va a morir a sí mismo y resucitará en Cristo. La vigilia de Pascua de 1989 fue la mejor noche de mi vida. Recibí los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Primero, fui sepultado con Cristo por el bautismo en su sacrificio redentor, para como Cristo resucitar entre los muertos, yo también andaré en una vida nueva. El sacramento de la confirmación me fortaleció con gracias especiales del Espíritu Santo para futuras batallas. El sacramento de la Eucaristía selló su pacto de amor conmigo. Este pacto es el corazón y el alma de la fe católica. Cristo dio su vida por mí y yo le doy la mía a Él. Al recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Comunión, le doy mi cuerpo, sangre, alma y humanidad. Uno de mis primos, un serio judío ortodoxo, me preguntó: has llegado mucho más cerca de Dios, ¿no? Sí. Su mirada se mantuvo estable. Bien, estar cerca de Dios es lo más importante. Varias semanas después me senté en la sala de estar orando. Jesús, hiciste mucho para traerme a la Iglesia Católica. Ya sé que no hiciste todo eso para estamparme aquí. Así que tiene que haber una misión. Señor, me gustaría empezarla. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quieres que haga por ti? En ese momento se me ocurrió mirar hacia abajo a la copia de un libro que había escrito titulado ¿Cómo nos comunicamos? La habilidad más importante. Escrito antes de mi conversión, había sido publicado solo unos meses antes de mi bautismo y se vendía bien. Sentí interiormente un mandato del Señor. Quiero que comuniques mi palabra lo más ampliamente posible. ¿Cómo, Señor? Oré. ¿Cómo voy a saber qué decir? Sabía que el Señor me daría lo que necesitara para llevar a cabo mi pequeña visión. Bendito Dios que abre los ojos de los ciegos para que vean.